¿UHPS el consejo de Suna obligara a Temari a casarse con Naruto? El Alto Consejo de la Arena, para ser honestos, no era más que un grupo de viejos fósiles que probablemente deberían haber muerto hace años. La mayor parte del tiempo se mantenían apartados, ya que una combinación de pereza absoluta y animosidad general hacía que no se reunieran muy a menudo. Como era de esperar, todos alegaron que la razón por la que no se habían reunido era porque todos estaban en una merecida jubilación. Al igual que el mayor de sus dos hermanos, y la mayoría de los shinobi de la arena que tenían que aguantar a esos viejos cascarrabias, Temari no tenía mucho respeto por el consejo. Claro, también estaba su abuela, Kaguya, en el consejo. No era tan mala como los demás, pero el simple hecho de ser la madre de su padre bastaba para que Temari la odiara. Además, aún recordaba cómo su abuela siempre parecía anormalmente feliz cada vez que se cumplía el aniversario de la muerte de su madre. Causas naturales, ni hablar. Temari estaba segura de que la vieja bruja había causado la muerte de su madre directamente, probablemente para que su padre pudiera casarse con la madre de Gaara. Aunque tampoco es que hubiera vivido mucho tiempo. A diferencia de Kankuro, que era demasiado joven en aquel entonces, la mayor de los hermanos de la arena recordaba vagamente a su madre y a la de Gaara, aunque fueran meros recuerdos borrosos. Kankuro y Gaara ni siquiera tenían eso. Qué lástima. La madre de Gaara parecía una persona bastante agradable. Si no fuera por todo lo demás, Temari casi sentía que podría haberse llevado bien con la mujer que su tío, Yasamaru, les había descrito con tanto detalle, junto con la madre biológica de ella y Kankuro. La llegada de Gaara había arruinado esa posibilidad, pero Temari no se lo reprochaba a su hermanastro. Al fin y al cabo, no había sido su decisión haber nacido. Un codazo en las costillas, cortesía de Kankuro, sacó a Temari de sus pensamientos y la devolvió a la realidad. Que no nos tomen por débiles. Exclamó con voz entrecortada un miembro del consejo, un anciano que parecía estar mejor en una cripta que en esta sala de reuniones ceremonial. La sala era probablemente la más importante de toda la aldea de la arena. A primera vista, era una habitación de tamaño moderado y forma algo redondeada, dominada por una gran mesa circular de madera oscura, supuestamente uno de los pocos artefactos que databan de la fundación de la aldea. Alrededor de la mesa se sentaban los distintos miembros del consejo, la mayoría de los cuales se dedicaban a gritarse frases manidas y lemas propagandísticos. Tarde o temprano llegarían al meollo del asunto, aunque para el resto de los presentes todos de pie frente a un rincón vacío de la mesa, más tarde parecía ser la opción preferida del consejo. Detrás de los miembros del consejo había estatuas del anterior Kazekage. Temari supuso que las habían colocado allí para inspirar a las futuras generaciones. Algo parecido a los acantilados tallados de Konoha. Solo que aquí no podían hacerlo, ya que, a diferencia de la aldea de la hoja, tales tallas se habrían desgastado por las constantes tormentas de arena años atrás. Temari y sus dos hermanos se encontraban entre la mesa del consejo y un grupo de Jounin que probablemente estaban allí solo para custodiar la puerta. Dicho esto, podrían haber estado allí para asegurarse de que Gaara no masacrara repentinamente a todo el consejo de Suna, aunque, en ese momento, parecía que probablemente lo ayudarían si lo intentara. Afortunadamente para el consejo, Gaara se veía algo más cuerdo de lo normal ese día. Claro, desde que perdió aquella pelea en Konoha no había estado ni de lejos tan loco como antes, pero aún había momentos en que el Gaara malvado afloraba, algo que aterrorizaba tanto a Kankuro como a Temari. Aunque jamás lo admitirían en voz alta. El honor de la arena ha sido mancillado, afirmó un segundo consejero, algo más joven que la mayoría de sus compañeros en la mesa. ¿Qué importa si somos débiles o fuertes? Nadie contratará ninjas de una fuente deshonrosa. A su derecha, en la mesa, una mujer algo mayor, aunque no mucho, asintió con la cabeza. Gracias a las acciones de ciertos individuos, nuestros ninjas fueron engañados, digo, para entrar en una guerra a pequeña escala con los de la aldea de la hoja. Comenzó con voz seca y ronca. Esto también supuso un duro golpe para nuestra credibilidad como shinobi. ¿Cómo vamos a proyectar la imagen de una aldea fuerte y competente cuando las potencias mundiales han visto el error que hemos cometido? Pero nuestro Kage fue reemplazado. Exclamó con voz entrecortada la mujer que Temari conocía como su abuela. Si no podemos confiar en nuestro líder, ¿en quién podemos confiar? Ese es precisamente nuestro punto, Kaguya.
declaró el miembro más joven del consejo, poniéndose de pie y golpeando la mesa con las manos, que nuestro líder, el hombre más importante del pueblo, sea reemplazado ante nuestras narices. ¿Cómo podemos siquiera esperar salvar nuestra dignidad ante semejante falta de observación? Desde donde estaba, flanqueada por sus dos hermanos, Temar y gimió para sus adentros. El consejo llevaba horas con esto y, para ser sincera, estaba harta de todo. Ella, Kankuro y Gaara habían sido llamados a la sala hacía casi 2 horas. Apenas unos minutos después de entrar, Kaguya había comenzado una diatriba que desató una fuerte discusión. De repente, Temari entrecerró ligeramente los ojos. Algo grave estaba sucediendo. Ahora que lo pensaba, cada vez que el resto del consejo parecía haber terminado una discusión y estar listo para explicar la presencia de los 3 hermanos, Kaguya iniciaba otra. Evidentemente, había algo que su abuela no quería que ocurriera, y parecía estar haciendo todo lo posible por ganar tiempo. Desafortunadamente, parecía estar funcionando una vez más, ya que el consejo estaba enfrascado en otra acalorada discusión e ignoraba por completo la presencia de los 3 hermanos. Suspirando para sí misma, la kunoichi echó un vistazo distraídamente a la habitación. Mientras lo hacía, jugueteó con algunos hilos sueltos de su vestido, el mismo que había usado para los exámenes Chunin hacía 5 cortas semanas. Se preguntó distraídamente si, para compensar la pura molestia de tener que estar de pie durante toda esa estúpida reunión, debería comprarse algo nuevo. Le vendría bien, un reciente estirón durante el último mes la había dejado casi 2 centímetros más alta y un poco demasiado grande para la mayoría de sus atuendos. Tal vez, ya que estaba fuera, podría ir a hacerse un tratamiento en su peluquería habitual, darse un capricho, por así decirlo, realmente darse un gusto para compensar esta maldita reunión. Después de unos momentos de furia, Temari miró a ambos lados, preguntándose cómo les iría a sus hermanos. A su izquierda, Kankuro parecía estar igual de mal que ella, tal vez peor. Notó que, aparte de otro diseño de maquillaje, él también llevaba la misma ropa que usó para el examen. Por otro lado, la mayor parte de su vestuario era exactamente igual, un traje negro tras otro. Sabía que le gustaba el atuendo por su funcionalidad, pero... En serio. No llevar nada más era quizás ir demasiado lejos. Dejando de lado a Kankuro por ahora, la kunoichi miró a su otro hermano, Gaara, que estaba a su derecha, tan rígido e inexpresivo como siempre. Él también llevaba la misma ropa, excepto que en realidad no era así. Lo que llevaba puesto era, bueno, arena. Arena con forma de ropa y coloreada con chakra, su armadura de arena, nada menos. Tenía sentido, sin embargo, la mayoría del consejo era del bando de matar al monstruo. En lo que respecta a cómo pensaban de Gaara, venir con protección adicional era simplemente una precaución por su parte. Por un momento, Temari creyó ver un destello de irritación en sus ojos, pero, tan pronto como volvió a mirar, había desaparecido. Reprimiendo las ganas de sonreír, la hermana mayor comenzó a buscar lo que creía que era. Ah, sí. Ahí estaba, un pequeño charco de arena que se deslizaba detrás de los miembros del consejo. Se movía con lentitud y se aferraba a la zona, normalmente polvorienta, donde las paredes se unían al suelo. De hecho, si no hubiera estado buscando específicamente ese movimiento, probablemente ni siquiera lo habría notado. Al mirar a su hermanastro, Temari fue recompensada con una leve sonrisa burlona en el rostro de Gaara. Evidentemente, él estaba tan molesto como ella por las constantes discusiones. Probablemente incluso más, ya que Gaara rara vez se enfadaba menos que al máximo. Por eso nosotros, la arena, debemos reconciliarnos con la hoja. La discusión más reciente parecía estar llegando a su fin, pues esta última declaración de una anciana que Temari reconoció vagamente sonó particularmente definitiva. Al reconciliarnos, como ya explicó Saizo-san, podremos al menos librarnos de parte del deshonor que actualmente nos agobia. Además, continuó el concejal más joven, tomando la palabra a la anciana, al fortalecer nuestra relación con Konoha, podríamos persuadir a Piedra para que se aleje de nosotros. Tú, Kaguya, deberías saber cuánto desean los de Piedra expandir sus territorios. Suspiró y, por un instante, Temari creyó haberles dirigido una mirada de disculpa a todos los que lo esperaban. Y Kaguya, antes de que empieces otra discusión, quiero dejar claro que entre nosotros hay varios países pequeños y que Piedra no los disuadirá si deciden invadirnos. Gracias por esa observación, Saizo-san, dijo la mujer a su derecha. Lo cual nos lleva de vuelta al principio. Necesitamos la ayuda, o al menos la buena voluntad, de la aldea de la hoja si queremos sobrevivir.
Y por mucho que no te guste, Kaguya, seas o no la jefa del consejo, no hay nada que puedas hacer para negar este hecho. La anciana conocida como Kaguya pareció hincharse, dispuesta a lanzar otra diatriba de verborrea para desviar el curso de la discusión una vez más. Desafortunadamente, no llegó a hablar, pues en el instante en que abrió la boca, Gaara atacó. La arena que se arrastraba por las paredes se disparó repentinamente hacia la mujer y la envolvió rápidamente de la boca para abajo. Naturalmente, los demás miembros del consejo saltaron de sus asientos aterrorizados y el Jounin que estaba en las puertas hizo un vago movimiento hacia los tres hermanos. Jounin serían, pero no eran suicidas. Guardarás silencio, declaró el genin pelirrojo. O morirás. Temari pareció realmente sorprendida por esto y rápidamente se volvió contra su hermanastro. Gaara. Gritó a media voz, no puedes simplemente matar a nuestra abuela. Gaara parpadeó y la miró en silencio por un momento antes de, finalmente, responder ¿por qué no? Los dos hermanos mayores parecieron reflexionar un momento. ¿Sabes, Temari, tiene razón? Comenzó Kankuro, quien en secreto pensaba que si Gaara cumplía su amenaza, le haría un favor al mundo. No fue ninguna sorpresa que Temari asintiera, para disgusto de su abuela. Y de todos modos, continuó el titiritero, si ella muere, podremos irnos aún más rápido. Bueno. La hermana mayor reflexionó un momento antes de negar con la cabeza. No estoy segura de que todavía tiene alguna utilidad y, técnicamente, es de la familia. Mirando a su hermano menor, Temari hizo un gesto de desdén con la mano. Déjala ir, dijo, y luego hizo una pausa. Después de que termine la reunión, añadió finalmente. Gaara ni siquiera se inmutó, pero obedeció las instrucciones de Temari. De todo lo que había sucedido desde el examen de Chunin, ese fue uno de los cambios más impactantes en Gaara. Claro que a veces perdía el control y mataba a alguien durante una misión, pero incluso entonces se había limitado a los objetivos de la misión y a los shinobi enemigos. Antes de matar a nadie, buscaba el permiso de Kankuro o Temari, generalmente hasta última. Aún más sorprendente era que les hacía caso cuando le decían que no matara. En definitiva, fue un pequeño cambio para mejor. Aunque seguía siendo algo inquietante cada vez que lo pedía. Era como tener una etiqueta explosiva en la mano, todo parecía estar bien ahora, pero siempre existía la certeza de que tarde o temprano iba a explotar. Les tomó poco tiempo convencer a todos los presentes de que no, Gaara no iba a matarlos a todos y que, si querían que las cosas siguieran así, debían darse prisa y explicar por qué habían traído a los tres hermanos a la reunión. Hubo muchos murmullos entre los miembros del consejo. Bueno, al menos dos. Uno estaba siendo amordazado por Gaara y el segundo, en un raro estallido de velocidad, se había lanzado por una ventana en el momento en que el chico lo atacó. En ese momento, lo estaban escoltando al centro médico más cercano para tratar sus múltiples fracturas, ya que la torre del café era, por lo menos, muy alta y la sala de reuniones en la que se encontraban estaba justo en la cima. Ejem. Bueno, balbuceó el miembro más joven del consejo, a quien Temari recordaba que sus compañeros llamaban Saizo. Sí, la razón por la que te hemos llamado. Hoy. Aquí hoy. Sí. La razón. Parecía nervioso y, si la kunoichi rubia tenía razón, estaba más nervioso por lo que iba a decir que por ser silenciado definitivamente por Gaara. Obviamente, entonces, lo que iba a decir no iba a ser bien recibido por ella y sus hermanos. Vaya al grano, Saizo-san. Gritó a medias un anciano concejal, antes de que nos mate a todos. Sí. La razón. Saizo empezó a balbucear, evidentemente atrapado entre la espada y la pared. Como sin duda habrán deducido de nuestra discusión. La arena ha perdido gran parte de nuestro honor y nuestra fuerza debido a la fallida invasión. El pobre hombre miró con impotencia a una anciana concejala por un momento. Ella suspiró y, evidentemente con la mente más despejada que sus compañeros, tomó la palabra. Nuestra intención, entonces, es intentar recuperar algo de lo que hemos perdido. Desafortunadamente, esto no será posible solos, especialmente con la piedra pisándonos los talones desde las fronteras de sus países aliados. La mujer hizo una pausa y apoyó los codos en la mesa para luego recostarse sobre las manos. A lo largo de los años, no hemos hecho muchos amigos entre los demás países. De hecho, con la excepción del país del río, que no tiene shinobi, no tenemos ningún aliado oficial. Suspiró levemente en su mayoría, esto es culpa de tu padre, aunque Kaguya
Aquí le lanzó una mirada fulminante a la mujer atada, siempre culpa a los demás. Como resultado, la arena se encuentra en una posición vulnerable, enfrentando una invasión en un estado de debilidad. Necesitamos aliados, aquellos que hagan que la piedra lo piense 2 veces antes de emprender una acción militar. Si has estudiado tu historia, sabes quién es el único candidato para esto. La hoja. Dijo Gaara de repente, sorprendiendo tanto a Temari como a Kankuro. La mujer no dijo nada, pero asintió con aire de sabiduría. Entonces comenzó Kankuro, necesitamos al aliado de la aldea de la hoja para que ahuyenten a la aldea de la piedra. Me parece una tontería. ¿Por qué demonios se molestarían después de que intentamos exterminarlos? Porque tenemos algo que ellos quieren, susurró Temari, con una vaga premonición de fatalidad. O, al menos, tenemos algo con lo que podemos sobornarlos. Ah, inteligente como siempre, Temari, respondió la anciana. Pero solo tienes razón hasta cierto punto. Ceder a las exigencias y sobornar, si bien son formas tradicionales de disculparse y recuperar el honor perdido, lamentablemente no bastan en este caso. Para empezar, la hoja no nos exige nada más que ayuda en la exterminación del estrecho, una tarea que de todos modos hubiéramos querido emprender y tenemos muy poco que no puedan obtener por sí mismos con lo que podamos sobornarlos. Excepto. Continuó Temari, debe haber algo, de lo contrario no nos estarías contando esto. Excepto. Repitió la mujer. En efecto. Hay otra opción que podríamos considerar. No se ha intentado nada parecido desde el final de la guerra entre la hoja y la piedra. Aunque oí que aquel incidente terminó en tragedia, nosotros abordamos esto desde una posición de neutralidad provisional, no de hostilidad manifiesta. Por lo tanto, creemos que esta acción no tendrá el mismo desenlace. Kankuro, el único de los 3 hermanos con verdadero interés tanto en la historia como en el teatro, jadeó sorprendido. Tú, tartamudeó, no querrás decir. Ryo-Uji. ¿El príncipe del rayo? A su lado, Temari parpadeó, reconociendo vagamente el nombre de una obra que había sido bastante popular cuando ella estaba en la academia. A diferencia de Kankuro, ella la había ignorado casi por completo, ya que no le interesaba mucho el teatro. Fue entonces cuando se percató de que Kankuro la miraba horrorizado antes de volverse hacia la anciana y luego volver a mirarla. ¿Qué? Preguntó ella, de repente invadida por una mezcla de ira y profunda preocupación. Kankuro se apartó de ella, sin querer mirarla a los ojos por alguna razón. Ellos. Comenzó, con la voz apenas un susurro. Van a enviarte lejos. Kankuro miró hacia la mesa del consejo y vio que la anciana confirmaba sus temores con un gesto tajante. Al volver a mirar a sus hermanos, se encontró con la expresión de confusión de Temari y lo que parecía ser cierto interés por parte de Gaara. Los Ryuji, explicó el hermano mediano con voz baja. Todo gira en torno a un matrimonio como la aldea de la piedra intentó disculparse con la aldea de la hoja por haber iniciado la guerra que perdieron. Las cosas empezaron a tomar forma en la mente de Temari mientras lo escuchaba repasar los puntos principales de la historia, una historia que incluía todo lo que una buena obra de teatro requiere: amor, odio, traición y muchísima muerte. Para ser sincera, la imagen que se formaba no era precisamente del agrado de Temari, sobre todo porque parecía implicar que la casaran con un patético shinobi de una aldea demasiado idealista como Konoha. Así es como termina, ¿ves? Terminó Kankuro, quien había continuado a pesar de que la mirada de su hermana se había perdido a mitad de la historia. Bueno, al menos Gaara parecía algo interesado en el relato, y varios de los Jounin en la puerta también parecían estar absortos en la historia. Aunque se rumorea que Shizuko sobrevivió al ataque y que, por alguna razón, la piedra la secuestró de nuevo. HN. Saizo resopló desde su asiento en la mesa del consejo. De cualquier manera, gracias a esa traición, la guerra entre la aldea de la hoja y la aldea de la roca se extendió 2 años. Y no menos de un año después, la aldea de la hoja fue diezmada aún más por el Kyuubi. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Sin embargo, a pesar de semejante tragedia, de alguna manera lograron seguir siendo una de las potencias shinobi más poderosas del mundo. Esa determinación es algo que queremos. No, algo que necesitamos de nuestro lado si estalla la guerra entre nosotros y la aldea de la roca. Por eso, Temari, murmuró la anciana de antes, como única hija del Kazekage, has sido elegida para, por así decirlo, representar el papel de Shizuko en este acuerdo.
Al igual que en la obra de teatro de Ryoji, tu compromiso con uno de los ninjas de la hoja afianzará nuestro acuerdo de paz y, además, nos dará cierta ventaja para forjar una verdadera alianza. Solo podemos esperar, declaró una concejala, que no había hablado hasta ahora, que esto no termine en la misma tragedia que la obra de teatro. Suspiró y miró fijamente a Temari, con una mirada extrañamente dulce en comparación con la de sus compañeras. No es tan malo como parece. Aunque ya no serás considerada una kunoichi de la arena, seguirás siendo una de las nuestras. Si ocurriera algo indeseado, serás bienvenida de nuevo. Aunque no se pronunció, todos sabían que esta declaración terminaba con las palabras "si sobrevives". Poco después, Temari salió tambaleándose de la sala de reuniones y comenzó a bajar de la torre del Kazekage, aparentemente aturdida. Kankuro la seguía de cerca, observándola con cierta preocupación, temiendo vagamente lo que pudiera hacer. Si bien Gaara era técnicamente el demente de la familia, sus dos hermanos también eran propensos a arrebatos de violencia sin sentido. Sin embargo, a diferencia de su hermana, Kankuro no se molestaba en negar que, en ocasiones, podía ser casi tan violento como Gaara en un buen día. Por lo tanto, era muy consciente de las cosas que Temari podría hacer en cuanto su estado de negación y confusión se transformara en ira. Un buen Kamaitachi en un lugar concurrido podría fácilmente dejar a la aldea con un número de muertos de 2 dígitos. En definitiva, Kankuro pensó que probablemente sería buena idea llevarla a casa rápidamente. Tal vez incluso podría emborracharla con el vino de cactus que había logrado introducir de contrabando, burlando a todos los que pensaban que aún era demasiado joven para beber. Al menos, con suerte, eso la haría más propensa a quedarse dormida sin matar a nadie. Oh, hoy, Temari, por aquí, ¿eh? Refunfuñó, dirigiendo a Temari hacia la entrada de servicio de la torre, una dirección que difícilmente estaría llena de civiles que quisieran contratar a algún shinobi. En privado, maldijo a su hermanastro, que se había quedado atrás para hacerle una petición al consejo e incluso había llegado al extremo de ordenar a los dos hermanos que se marcharan para que no escucharan de qué se trataba. Kankuro esperaba que la petición de Gaara implicara abandonar la estúpida idea de mandar a su hermana a casarse con algún cretino de Konoha. Al alzar la vista hacia la estrella, Temari suspiró y trató de ignorar los traqueteos y balanceos de la carreta en la que viajaba. A pesar de ser una carreta común, no era muy impresionante una simple caja de madera sobre ruedas tirada por 2 camellos, la bestia de carga tradicional del desierto. A lo largo de las paredes interiores de la carreta había 2 tablones de madera que servían de asientos y, como en ese momento, de camas improvisadas para quienes iban dentro. La única luz provenía de las estrellas y de unas cuantas lámparas de aceite con tapa de cristal, colocadas junto al asiento del conductor. Aparte del conductor no shinobi, los únicos que iban en la carreta eran Temari y su hermano menor, Gaara. Temari estaba recostada en su cama intentando descansar un poco, mientras que Gaara, que no tenía ninguna necesidad de descansar, la observaba sentado. De vez en cuando, oían el leve golpeteo de un Jounin que se acercaba a la carreta y golpeaba sus manos contra los costados. Un viejo truco que les servía para asegurarse de que la carreta que escoltaban era real y no una ilusión creada por un enemigo para despistarlos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó la chica finalmente, aparentemente al azar. Al otro lado del carro, Gaara gruñó en respuesta, lo que provocó que Temari suspirara de nuevo. Desde que empezamos a viajar, añadió. Gaara alzó la vista al cielo por un instante y luego miró a su hermana. 7 horas, respondió, 30 horas para el intercambio. Hubo una pausa antes de que el pelirrojo, con un tono ligeramente más bajo, volviera a hablar. ¿Vas a intentar luchar otra vez?, preguntó. Aunque su voz sonaba tan inexpresiva como siempre, Temari no pudo evitar notar un leve atisbo de emoción, aunque no lograba descifrar cuál era. Dándose la vuelta, de espaldas a su hermanastro, la kunoichi murmuró para sí misma unos instantes antes de responder. No. Gruñó. No tengo muchas ganas de que me persigan otra vez, sobre todo en la oscuridad. Además, ¿a dónde iría? Aunque volviera a casa, me volverían a mandar fuera, probablemente encadenada. Podrías convertirte en una ninja renegada, señaló Gaara, a lo que Temari respondió con un bufido de fastidio. Ni hablar. Gruñó, un poco de libertad ahora a cambio de pasarme la vida siendo perseguida. No me parece un buen trato. La kunoichi gruñó entonces, cuando un fuerte golpe del carro amenazó con tirarla de la cama en la que yacía. Sería un trato aún peor si te aceptan como ninja cazadora. No creas que no vi los papeles.
Hacer tareas administrativas la semana pasada fue un fastidio, pero nunca esperé que tus archivos y los de Kankuro salieran a colación por eso. ¿Lo viste? Ya veo. Temari apretó los dientes con fastidio ante la respuesta de su hermanastro. El servicio de cazador nin era peligroso y, por lo general, estaba reservado a los chunin de alto rango. Temari estaba bastante segura de que solo gracias a la reputación de Gaara, él y Kankuro habían logrado reunir la documentación necesaria, y mucho menos que llegara a los niveles administrativos más bajos. ¿Por qué? Comenzó la joven, dejando que la curiosidad superara su irritación por un momento. ¿Por qué te postulaste? Tú y Kankuro. No tiene sentido, son demasiado listos para meterse en algo así sin una razón. Hubo un silencio prolongado, lo suficiente como para que Temari se pusiera un poco nerviosa por la respuesta. Si hubiera estado mirando a su hermano, en lugar de darle la espalda, se habría dado cuenta de que Gaara parecía estar indeciso sobre algo, aunque a menos que uno lo conociera bien, probablemente era imposible saberlo. Finalmente, sin embargo, tuvo una respuesta. Es necesario, susurró. Cazador, médico, maestro y guerrero. Se requieren los 4. Así que seré los 4, empezando por cazador. Temari parpadeó y se giró boca arriba antes de lanzar una mirada a su hermana. ¿Requerido? Preguntó. ¿Requerido para qué? Gaara sostuvo la mirada de su hermana. Siéntate, dijo después de un momento. Por favor, añadió casi como una ocurrencia tardía. Algo sorprendida de que Gaara hubiera dicho por favor en lugar de simplemente darle una orden como solía hacer, Temari se incorporó y miró a su hermanastro a los ojos, prácticamente desafiándolo a que se explicara. El artículo 14, comenzó el pelirrojo, como si recitara de un libro, del tercer decreto del primer Kazekage, Shodaime Kousuke Ichigo, establece que todos los candidatos a Kage posteriores deben poseer un conocimiento práctico de los 4 pilares importantes de la sociedad shinobi. Los maestros que entrenan a la próxima generación de shinobi, los médicos que tratan las heridas de los shinobi, los cazadores que hacen cumplir las leyes de los shinobi y, finalmente, los shinobi que luchan por los ideales de su aldea. Continuó Temari, interrumpiendo a su hermano. Sus decretos fueron solo una de las primeras cosas que nos enseñaron en la academia, aunque no veo qué relevancia tiene. Dejó la frase inconclusa, el significado del discurso de Gaara se hizo repentinamente claro en su cabeza. Tú, comenzó. El chico conocido como Gaara, guardián del demonio Shukaku, esbozó la que posiblemente fue su primera sonrisa sincera desde que Yasamaru murió intentando matarlo. Me convertiré en Kazekage, declaró. He encontrado una nueva razón para existir. Una que se siente mejor que la anterior. Me han mostrado una nueva forma de vivir, de proteger a las personas que son valiosas para mí. Entonces susurró Temari mientras volvía a recostarse en la áspera cama. Supongo que fue buena idea meter esos papeles en la carpeta de los aceptados, ¿no? Esta vez le tocó a Gaara sorprenderse, aunque la única señal visible fue que abrió un poco los ojos. ¿Tú, hiciste eso? Preguntó. No lo sabía. Sí, bueno, no es como si pudieran retractarse o algo así. Si lo cuestionan, el viejo de Zaki tendrá que decir que lo aceptó, admitir que se emborrachó hasta perder el conocimiento estando de servicio y me dejó hacer su trabajo por él. La Kunoichi resopló irritada al recordar haber hecho el trabajo de otra persona. Hazme un favor, si logras convertirte en Kazekage, degrada a ese gordo bastardo o algo así, realmente no se merece el puesto y sabes que solo lo consiguió adulando a, bueno, ya sabes quién. Ya veo, fue la única respuesta. Lo tendré en cuenta. Entonces, ¿por qué empezar como cazador? Ser profesor o médico es más fácil, ya que lo único que tienes que hacer es... Ah. Cierto. Temari hizo una mueca y se interrumpió antes de decir alguna tontería. Era bastante obvio por qué Gaara empezaría como ninja cazador. Las profesiones de médico y profesor requerían que estuviera rodeado de otras personas que en ese momento lo odiaban. Prométeme que me enviarás fotos. Dijo por fin, ¿sabes? Cuando llegues a ser profesor. Quiero ver qué clase de mocosos te asignarán. Muy bien, dijo su hermanastro, antes de murmurar algo que sonaba sospechosamente a cuando nieve en Suna, una frase común que básicamente significaba que nunca iba a suceder. Evidentemente, había empezado a imitar uno o dos de los hábitos rebeldes de Kankuro. Si bien eso no era precisamente un buen cambio, seguía siendo mejor que su anterior imagen impasible.
Interiormente, Temari se estremeció al pensar en esto, ya que ahora que se marchaba, era probable que Kankuro se volviera un poco más atrevido con sus malos hábitos. Tarde o temprano, su hermano dejaría parte de su colección de porno a la vista de Gaara en realidad, no estaba segura de cómo reaccionaría Gaara ante una de las revistas para adultos de Kankuro, aunque le molestaba un poco no estar allí para ver qué pasaba. Bueno. Mientras Gaara no se convirtiera en una especie de super pervertido o algo así, la Kunoichi supuso que podría vivir con ello. Como sea, murmuró Temari mientras se acomodaba, decidiendo que ya no tenía ganas de seguir conversando con Gaara. Despiértame cuando paremos a comer, ¿de acuerdo? Había pasado más de un día y medio desde que el pequeño grupo de shinobi, y un carro, habían salido de los límites de la aldea de Suna y ya casi era hora de que el grupo se reuniera con lo que sería un grupo similar de Konoha. ¿Qué? Murmuró Temari, tumbada boca abajo, hojeando distraídamente un delgado libro de poesía. ¿Dijiste algo, Gaara? No, dijo la pelirroja tras un momento. Tengo algo que decir. Pero no encuentro las palabras adecuadas. Eso captó el interés de Temari y también pareció proporcionarle una bienvenida distracción del conocimiento de que, en lo que probablemente no sería más de una hora, la entregarían a un grupo de ninjas de la hoja y, peor aún, la casarían con uno de ellos más tarde. ¿De verdad? Preguntó, cerrando su libro y acomodándose en una posición frente a su hermanastro. Usa palabras que no encajan, entonces, supongo que puedo ayudarte a entenderlo. Durante varios largos momentos, Gaara simplemente la miró fijamente, y Temari se impacientaba cada vez más a cada segundo mientras esperaba que dijera algo. Mira, comenzó por fin antes de que Gaara la interrumpiera justo cuando empezaba a hablar. Te echaré de menos. Temari parpadeó sorprendida. Jamás se había imaginado que Gaara hiciera tal cosa. ¿Qué dijiste? Susurró con voz baja. Te echaré de menos. Te irás. No te volveré a ver. Aunque no solía pensar para sí mismo, Gaara se preguntó en privado si todo lo relacionado con las emociones era así de confuso. No. No me gusta no volver a verte. Yo. Hizo una pausa, preguntándose cómo formular lo que iba a decir a continuación. Tú, eres una de mis personas más preciadas. Curiosamente, le había dolido decir eso, aunque no era el tipo de dolor al que estaba acostumbrado. De hecho, parecía un dolor agradable, parecido a la misma sensación que había experimentado al mirar a los ojos de Naruto momentos después de su derrota en el examen Chunin. En aquel entonces, había sentido dolor por todas partes físico, mental y emocional. Había estado aterrorizado mientras Naruto se acercaba lentamente y entonces lo entendió. Vio su propio dolor reflejado en los ojos de Naruto y lo supo. Supo que Naruto era igual que él, que no estaba solo, que había otros como él en el mundo. Ese momento fue uno de los que Gaara consideró más felices en su vida, a pesar de todo el dolor que había sentido. Había experimentado una abrumadora sensación de alivio, como si una gran presión, la de la soledad y la ira, hubiera desaparecido del lugar donde amenazaba con estallar en su interior. En ese momento, sentía algo parecido. Le dolía despedirse de su hermana, aunque solo por un breve tiempo la había visto como algo más que un objeto de carne y hueso. Sin embargo, a pesar del dolor, era reconfortante poder admitir que ahora era valiosa para él, algo que antes no podía hacer. Era la prueba de que ya no era un monstruo sin cerebro. Gaara. Susurró su hermana, casi sin palabras. No sabes lo mucho que eso significa para mí, admitió finalmente, mientras sentía que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Sin previo aviso, Gaara se inclinó hacia adelante y le secó las lágrimas con un dedo antes de retirarse y mirar su dedo con confusión. ¿Estás llorando? Finalmente se atrevió a preguntarte. ¿Te he hecho enfadar? De repente, sintió que salía disparado hacia atrás, y su barrera de arena se elevó tras él para amortiguar el impacto contra el lateral del carro. En el momento del impacto, sus sentidos y su mente se pusieron en estado de alerta máxima para analizar la situación a una velocidad increíble. Aún así, tardó varios instantes en comprender lo sucedido y, sobre todo, por qué su barrera no había detenido el impacto. Al bajar la mirada, Gaara se percató de que su hermana lo abrazaba, con los brazos alrededor de su cintura y la cabeza apoyada en su pecho. Dado que sentía que su camisa se humedecía, era evidente que lloraba más que antes.
Sin dejar de pensar a toda velocidad, la mente de Gaara repasó todos sus recuerdos para intentar comprender qué estaba sucediendo. Finalmente, encontró una coincidencia en una obra de teatro desconocida que Yasamaru le había llevado a ver hacía mucho tiempo. Temari no lloraba de tristeza. Lloraba de felicidad. Bueno, no. En realidad, ahora que lo pensaba a la luz de su revelación, Temari había estado llorando lágrimas de felicidad. Ahora lloraba lágrimas de tristeza porque... ¿Por qué? No tenía ni idea. Después de todo, esto de las emociones era nuevo para él y realmente no tenía ni idea de lo que pasaba por la mente de su hermana. Al fin y al cabo, acababa de decir que la iba a extrañar. Gaara se tensó ligeramente en el abrazo de Temari, lo que provocó que la chica mayor se apartara un poco y lo mirara. Yo. Susurró, dándose cuenta solo ahora de lo que acababa de hacer. No quise. Comenzó, alejándose de su hermano por miedo a su reacción. Mostrar emociones era una cosa, pero contacto físico. No tenía ni idea de cómo reaccionaría Gaara ante algo así. Espera. La voz del chico era suave, pero lo suficientemente firme como para que Temari se quedara paralizada. Creo que... Entiendo, susurró Gaara, para confusión de su hermana. Todo esto es... extraño. Nuevo. Confuso. Pero... creo que lo entiendo. Sus brazos se extendieron y se detuvieron unos instantes antes de rodear con vacilación los hombros de su hermana. Te echaré de menos, dijo mientras la abrazaba con ternura por primera vez en su vida. Decir que Temari se quedó sin palabras sería quedarse corto. Jamás se habría imaginado que Gaara la abrazaría. De hecho, ahora que lo pensaba, era casi un milagro que su barrera de arena no le hubiera impedido abrazarlo primero. Al recostarse contra su hermano, devolviéndole el abrazo, sintió la ligera tensión de sus músculos contra sus brazos. Esta, a diferencia de la repentina rigidez por la sorpresa de hacía un momento, era una tensión forzada, producto de una concentración extrema. Él debe estar conteniendo la barrera solo con la fuerza de voluntad. Se dio cuenta con bastante sorpresa. Si es así, él... No pudo haber. Parecía tan sorprendido cuando yo. A menos que... Tal vez. Gaara. Susurró. Gracias. Gracias por... Sollozó levemente, sus lágrimas empaparon la túnica de Gaara. Me alegro de que por fin puedas tener gente preciosa. Gaara, por su parte, simplemente permaneció en silencio. Desde el abrazo, el viaje transcurrió en silencio. Ni Temari ni Gaara se dirigieron la palabra, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Gaara intentaba concentrarse en cada detalle de su hermana, intentando memorizarlos todos, pues en lo más profundo de su ser temía olvidar a una de sus dos personas más queridas. Temari, por su parte, repasaba mentalmente a todos los shinobi varones elegibles de Konoha. Dado que la edad no importaba mucho en los matrimonios por conveniencia política, le preocupaba terminar comprometida con un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre. Si no era así, temía ser entregada a algún clan siniestro como los Inuzuka o los Aburame. Odiaba a los perros, y cuanto menos se hablara de su aversión a los insectos, mejor. El intercambio se aproximó, llegó y pasó. Para Temari, todo aquello pareció un tanto decepcionante. Un momento antes estaba en una carreta con sus pertenencias, su hermano y una escolta de ninjas de la arena, y al siguiente se encontraba en la misma carreta con sus cosas y una escolta de ninjas de la hoja. El breve lapso entre ambos encuentros, durante el cual se entregaron documentos y se realizaron innumerables pruebas y medidas de precaución, no pareció quedar registrado en su mente. El único recuerdo que conservaba del intercambio era el de Gaara dándole la espalda y uniéndose a la escolta de la arena mientras regresaban a su aldea. Su pueblo. Le parecía extraño pensarlo así, su aldea en lugar de la suya, pero sabía que tarde o temprano tendría que acostumbrarse. La aldea de Gaara, la aldea de Kankuro, pero no la suya. Sus pensamientos debían de reflejarse en su rostro, pues no tardó en que uno de los escoltas, aparentemente un Jounin, la mirara de reojo. ¿Preocupada?, preguntó, acercándose al costado del carrito. Le resultaba vagamente familiar y a Temari le tomó unos instantes reconocerlo como uno de los examinadores del examen Chunin. ¿No solías tener un sembón pegado a la boca?, preguntó sin pensarlo. Al darse cuenta de lo que había dicho, los ojos de la chica de cabello rubio se abrieron de par en par, presa del pánico.
Definitivamente no era una buena manera de iniciar una conversación. El Jounin, sin embargo, solo soltó una risita al ver su expresión. Ja. Ese debe ser el mejor insulto hasta ahora. Se rió aún más fuerte y le sonrió a Temari. A su alrededor, algunos de sus compañeros también se reían entre dientes o se burlaban de la reacción de Temari ante el Jounin. Supongo que querrás que te responda a algunas preguntas, ¿verdad? Preguntó, con un tono de voz pausado y tranquilo. No puedo contarte nada confidencial. Tendrás que esperar a que lleguemos para eso, pero supongo que puedes preguntar algunas cosas si quieres. ¿Sabes quién? Comenzó Temari, antes de quedarse en silencio. No. Probablemente sea información confidencial, ¿verdad? Preguntó, y murmuró para sí misma con irritación cuando el Jounin asintió. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿O es que aún no se lo han contado a nadie? El Jounin frunció el ceño pensativo. No creo que los civiles lo sepan, pero creo que a la mayoría de los Jounin y a algunos Chunin se les contó. Rascándose la mejilla, el Jounin rubio intentó recordar la reacción de sus colegas. Hay quienes recuerdan todo el fiasco de Ryuji, parpadeó mientras Temari asentía, recordando la historia de Kankuro. Oh. ¿Conoces esa historia, eh? Bueno, la mayoría de los que la recuerdan no están convencidos de que esto vaya a funcionar muy bien. Los demás se guardan sus opiniones, aunque supongo que a los niños y a los civiles no les hará mucha gracia cuando se enteren. No voy a sobrevivir a la semana, ¿verdad? Preguntó Temari, con la voz temblorosa. Sé cómo acaban los presos políticos. La muerte siempre había sido una posibilidad en su vida como Kunoichi, pero para ella siempre había sido algo lejano, incluso teniendo en cuenta que Gaara tenía las mismas probabilidades de matarla que cualquier enemigo. Ahora que parecía estar mucho más cerca, estaba, por decirlo de alguna manera, asustada. Debe haber cientos que estarían encantados de que me mataran. Y en medio de una aldea enemiga con oponentes casi ilimitados, sus habilidades no valdrían nada al final. El Jounin rubio frunció el ceño, lo que provocó que Temari buscara desesperadamente en su memoria un nombre para asociar con su rostro. Bueno. Se supone que los chicos y yo debemos vigilarte durante la primera o segunda semana. Después de eso. No puedo decirlo con seguridad. Al cabo de un rato, el Jounin volvió a hablar, con voz baja y conspiradora. Hazte amigo del mocoso, dijo. Si alguien puede protegerte de la mafia, probablemente sea él. Tiene experiencia en ese tipo de cosas. Temari quería preguntar quién era el mocoso, pero el Jounin había desaparecido. Bueno. Probablemente se enteraría cuando llegara allí. Con un poco de suerte. Temari-san. Temari-san. La voz que la despertó no era demasiado insistente, pero iba acompañada de una mano de un chico, ya que era demasiado grande para ser de una chica. Sobre su hombro que la sacudía con cada palabra. Lárgate, Kuro. Todavía no voy a preparar el desayuno. Murmuró, con la mente nublada por el sueño. Si estuviera lo suficientemente consciente como para darse cuenta de su estado, se estaría reprochando a sí misma por estar tan profundamente dormida que necesitaba contacto físico para despertarla. En el peligroso clima político de su aldea, no era muy saludable dormir tan profundamente. Principalmente porque aquellos que lo hacían tenían la tendencia a no volver a despertar jamás. Ah. Temari-san. Temari-san. Ya es hora de que despiertes. La voz volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Además, la sacudió con más fuerza, esta vez con ambas manos. Mu. Dije que todavía no. Gruñó la rubia soñolienta, ve a jugar con tú. Hizo una pausa mientras partes previamente dormidas de su memoria decidieron despertar e informar al resto de su escasa consciencia del hecho de que ya no estaba en casa. Bu. Abriendo los ojos un poco, para luego cerrarlos de golpe inmediatamente debido a la brillante luz de la habitación en la que se encontraba, Temari comenzó a evaluar su situación mientras su cerebro comenzaba a alcanzar su máxima potencia. Primero aparentemente estaba durmiendo en una cama, y una muy suave, lo que significaba que definitivamente no estaba en casa, ya que allí solo tenían futones y un futón nunca podría ser tan suave como aquello en lo que yacía en ese momento. 2. Llevaba puesto su pijama, un pantalón de seda y una camisa similar. Esto le indicaba que, dondequiera que estuviera, estaba a salvo, al menos en lo que a seguridad se refería. Sumado al hecho de que no estaba en casa el único lugar que solía considerar seguro, esto significaba que se encontraba en territorio amigo.
Y el único lugar que era a la vez relativamente amigable y lo suficientemente fuerte como para repeler a cualquiera que quisiera atacarla era. Oh. Sí, Konoha. Habían llegado tarde la noche anterior y ella prácticamente se había arrojado a la cama que le habían ofrecido, y además había decidido que nunca, jamás, volvería de dormir en una carreta. Uf. Ya estoy despierta. Murmuró, mientras quien la despertaba la sacudía de nuevo. Ya estoy despierta. Abriendo los ojos otra vez, y afortunadamente sin que la luz de la mañana la deslumbrara, Temari comenzó a parpadear para despejar el sueño. Después de unos instantes, su visión pasó de la bruma soñolienta a la gloriosa claridad que solía tener. Desafortunadamente, esto provocó que se encontrara con una imagen invertida de una mujer semidesnuda rodeada por un borde naranja. Una rápida mirada a su alrededor confirmó que el objeto, que yacía sobre su lecho junto a su cabeza, era uno de los infames libros de Icha Icha. Por unos instantes reinó el silencio hasta que, con una tos algo avergonzada de quienquiera que estuviera cerca, el delgado libro fue apartado de su vista. Espero, gruñó, que tengas una muy buena razón para leer eso. Mientras yo dormía. Bueno, Achem, estoy seguro de que una kunoichi de tu calibre puede entender lo aburrido que puede ser el servicio de guardia, respondió. Ahora que estaba despierta y atenta, Temari se dio cuenta de que provenía de un hombre mayor, vestido de negro. Su único rasgo distintivo parecía ser un par de gafas de sol que llevaba. Temari tuvo la sensación de que, fuera quien fuese, no estaba muy contento con su presencia. Ni siquiera con su existencia. Aún así, su razón era comprensible, aunque un poco despreciable. ¿En serio, leer pornografía durante un servicio de guardia serio? Esa no era la forma de comportarse de un shinobi. Sin embargo, enfadarse por el asunto, en ese momento, probablemente no era la mejor opción. Bien, como quieras, gruñó, incorporándose en la cama, contenta de que su ropa de dormir hubiera sido elegida específicamente para cubrirla por completo. Supongo que hay una razón por la que me despiertan, ¿no? El hombre guardó silencio unos instantes. Ya casi es mediodía, dijo finalmente. Aunque su voz parecía bastante neutral, Temari creyó detectar un rastro de disgusto en su tono. No sabía si se refería a la idea de que una kunoichi durmiera hasta el mediodía o a ella personalmente. En cualquier caso, le daba completamente igual. Ya veo, murmuró. Bien, entonces, dada tu insistencia en despertarme, entiendo bien que debo ser presentada ante tus ancianos hoy. Negando con la cabeza, la kunoichi rubia suspiró. Después de todo, no tenía sentido retrasar lo inevitable y, para ser honesta, si tenía que presentarse, prefería verse bien a parecer medio dormida. Bien, bien, ahora puedo tener un poco de privacidad. Si había algo que los ancianos de Suna y Konoha tenían en común, era que a todos les gustaba oírse hablar. Desde que llegó a la sala del consejo, después de vestirse, por supuesto, Temari había tenido que soportar un discurso interminable tras otro. Por suerte, a diferencia de su aldea, esta sala del consejo tenía asientos para los invitados. Por desgracia, esto significaba que, en lugar de que se le entumecieran los pies de estar de pie, otra parte de su cuerpo se estaba entumeciendo por haber estado sentada inmóvil durante las últimas 3 o 4 horas. Algo así, al menos. La noción del tiempo de Temari no era muy buena aquí, ya que todas las pequeñas referencias temporales a las que estaba acostumbrada en el desierto no existían en los bosques del País del Fuego. Solo podía guiarse por su reloj biológico, que, por desgracia, estaba siendo completamente ahogado por los clamores de su estómago pidiendo comida. Maldito sea el muy canalla. Ebisu creía que se llamaba, en cuanto Temari estuvo lista, la arrastró hasta la sala del consejo. Maldita sea. Quería comer algo primero, pero el estirado se negó y le dio una charla improvisada sobre la descortesía de llegar tarde a una citación oficial. Ni qué decir tiene que su conferencia los había retrasado 10 minutos, lo que provocó que los ancianos dieran un discurso extra sobre el mismo tema. En lo que a Temari respecta, esos 10 minutos se podrían haber aprovechado mejor comiendo algo, aunque solo fuera un aperitivo. Incluso un ramen instantáneo habría estado bien, aunque esa comida de la que prácticamente había tenido que vivir durante los exámenes de Chunin le sabía a cartón mojado. Al ritmo que iba la reunión, probablemente moriría de hambre antes de que terminara. Eso sí, la imagen mental de los miembros del consejo intentando casar su cadáver esquelético con alguien era bastante graciosa. Morbosa, quizás, pero graciosa al fin y al cabo.
Bueno, estaba bastante segura de que nadie aquí apreciaría su sentido del humor un tanto oscuro, la mayoría de estos ninjas de la hoja parecían ser tan estirados con ese tipo de cosas. Se mantuvo firme, pero todos debemos ser conscientes de las implicaciones que rodea semejante alianza política, se lamentó un anciano de aspecto particularmente agrio, a quien Temari recordaba vagamente haber llamado Okuten varias veces. Sobre todo porque mostrar lazos tan fuertes con otra aldea podría incitar a una aldea más militarista, como la de la piedra, a la acción. Ya que solo nuestra victoria anterior sobre ellos, y su temor a que se repita, es lo que los mantiene al margen. La voz del hombre se cortó cuando una puerta al fondo de la habitación se abrió de golpe. Kakashi continuó, mirando por encima de la cabeza de Temari a la figura en el umbral. Qué bien que te hayas unido a nosotros por fin. Menos mal que no estabas hablando de nada importante, entonces respondió una voz a sus espaldas, con un tono claramente hostil. El anciano Okuten frunció el ceño con enfado, aunque por lo que Temari pudo ver de los demás ancianos, parecía que estaban de acuerdo, o al menos simpatizaban, con Kakashi. Evidentemente, había algún tipo de historia. Aquí, una que probablemente involucraba al hombre que recordaba vagamente como el maestro del cretino, el bocazas y la niña cobarde. Kakashi, el del Sharingan, el hombre que había copiado más de 1000 jutsus. Diablos, ¿quién no había oído hablar de él? Era uno de los pocos shinobi que había alcanzado una posición casi legendaria en varios países ninja, entre ellos los 3 Sannin de Konoha, el Diablo Zabuza y algunos más. Él también estaba sentado a su lado. Temari se arriesgó a echar un vistazo al hombre mayor y se sorprendió un poco al encontrar su único ojo visible mirándola con lo que parecía ser una expresión feliz, muy diferente de lo que había supuesto que sería dada su voz poco amigable de hacía unos momentos. Hola. Dijo con mucha indiferencia. Temari, como tantos otros antes que ella, tuvo la clara impresión de que Kakashi era un poco extraño. Para empezar, prácticamente había insultado a uno de los ancianos, un acto que, en su tierra, solo Gaara podía cometer sin temor a represalias. Pero claro. El infame Sharingan Kakashi era supuestamente uno de los shinobi más poderosos de Konoha, solo superado por los anteriores Hokages, los 3 Sannin de Konoha y 1 o 2 ninjas renegados. No era descabellado pensar que su reputación y habilidad lo hacían demasiado valioso para la aldea como para ser castigado por insultos insignificantes. Encantado de conocerte. Empezó, y luego titubeó, ¿sabes? Creo que nunca supe tu apellido. No tengo una, murmuró Temari. No trabajamos igual que vosotros en la Tierra del Viento. Kakashi se limitó a encogerse de hombros levemente. Ah, respondió. Bueno, no es que sea un experto en otros países. La Kunoichi simplemente arqueó una ceja. No soy tonta. Siseó, ignorando la mirada penetrante del anciano que se dirigía a todos los presentes. Probablemente sabes más de mi país que yo, Sharingan Kakashi. Para su sorpresa, el único ojo visiblemente feliz del hombre pareció alegrarse aún más, seguramente por el hecho de que ella supiera quién era. El hombre podría haber sido un poco torpe. Pero ella pudo ver que al menos tenía un ego modesto. Ahora que nuestra invitada de honor ha terminado de hablar, dijo una anciana poniéndose de pie, lo que le valió una mirada fulminante desde donde Temari estaba sentada, aunque, por supuesto, no le prestó atención. Pasemos ahora al tema principal de nuestra reunión. Todos sabemos qué está pasando, por qué y con quién. La única pregunta que queda es, ¿alguien tiene alguna objeción? Se oyó un leve murmullo entre varias personas en la sala, pero aparte de eso, nadie parecía oponerse. Frunciendo el ceño, Temari levantó la mano con vacilación, plenamente consciente de que al hacerlo se convertiría en el centro de atención de todos. ¿Ya terminaste?, preguntó. Quiero ir a comer algo antes de que me manden a encontrarme con el idiota que ustedes, los fósiles, hayan decidido emparejarme. A su alrededor, casi todos se quedaron boquiabiertos ante sus palabras tan directas e insultantes. Ella notó distraídamente que Kakashi no parecía ser uno de ellos. De hecho, parecía incluso más divertido que antes. La jefa de los ancianos. De hecho, la mayoría de los ancianos parecían estar sufriendo un ataque de ira colectivo ante sus palabras. La mujer que había pedido que hubiera objeciones retrocedió físicamente. ¿Es que no tienen respeto?, siseó al hacerlo. En realidad no, respondió la Kunoichi con tono pragmático. No espero vivir toda la semana, así que ¿por qué debería importarme lo que pienses de mis modales? Tiene razón, murmuró Kakashi, lo que le valió una serie de miradas fulminantes de los ancianos.
Si me disculpan, acompañaré a nuestra invitada a conocer a su futuro esposo. De pie, dirigiéndose hacia la salida al fondo de la sala, el famoso ninja copiador se detuvo y miró a los ancianos. Quizás después de una ronda de dango bromeó, antes de indicarle a Temari que lo siguiera y salir rápidamente de la sala. Si bien él y la mayoría de los demás ninjas Jounin estaban encantados de irritar al consejo que no tenía ningún poder oficial sobre ellos, ya que tanto los Jounin como los Anbu solo respondían ante el Hokage, sabían que ir demasiado lejos podía resultar en una advertencia. No es que le importara, pero era mejor no buscarse más problemas de los que consideraba que valían la pena. Detrás de él, Temari también salió rápidamente de la habitación, preguntándose cómo un Jounin como Kakashi podía salirse con la suya. En su tierra, el consejo era todopoderoso y no habría dudado en multarlo o encarcelarlo por faltarle al respeto. Aquí, al parecer, no tenían tanto poder. Si esto era bueno o malo, la Kunoichi no tenía ni idea. Puaj, dango. No era precisamente una de las comidas favoritas de Temari. De hecho, estaba en lo más alto de su lista de cosas que no le gustaban. Justo después del ramen instantáneo y el zorro del desierto frito. La salsa siempre era demasiado pegajosa, demasiado dulce, demasiado salada. O una combinación de las tres. Las empanadillas. Uf. No se iba a acostumbrar a que el arroz fuera su alimento básico aquí. En el país del viento no había tierras para cultivar arroz, así que sus alimentos básicos eran principalmente trigo y cebada. Si le daban unos buenos panecillos horneados en piedra y bañados en salsa picante, sería feliz. Por desgracia, en la región del fuego no se cultivaba mucho trigo, era demasiado húmeda para cualquiera de las especias del desierto que a ella le gustaban y, lo que es peor, ni siquiera tenían café de verdad. ¿Despertarse sin un buen café? ¿De ese espeso como la melaza y tan fuerte que podría corroer la madera? Eso no era propio de una persona civilizada, y menos aún de Temari. Incluso Gaara sabía que debía mantenerse alejado si ella no tomaba su café, o, al menos, sabía que no debía interponerse en su camino. Su hermano nunca solía estar por allí temprano por la mañana. Kankuro, en cambio, obviamente había nacido tonto, pues aún no había aprendido nada de eso, como lo atestiguaban los innumerables moretones que le causaban los ventiladores. ¿A dónde vamos?, preguntó por fin, cansada de seguir a Kakashi en silencio. Bueno, eso y que había terminado de masticar su palito de dango. Puede que supiera mal, pero la comida seguía siendo comida y ella no era de las que la desperdiciaban. Mirando a su alrededor, Temari notó que la zona parecía razonable. Había edificios de apartamentos de varios tamaños, lo que indicaba que la gente que vivía allí era o bien civiles de clase media o ninjas de clase baja, de los que provenían de familias de civiles o habían sido huérfanos. Definitivamente, no era el tipo de zona donde viviría alguien afiliado a un clan importante. Mejor no nos dirigimos a tu casa, refunfuñó cuando Kakashi simplemente se encogió de hombros en respuesta. He oído hablar de ti, Kakashi Sharingan, el segundo pervertido más famoso de Konoha. Su guía hizo una pausa, con los hombros caídos en señal de derrota. ¡Ay! Se quejó en tono de burla, ¿solo el segundo más famoso? Jiraiya-sama pasa tanto tiempo fuera de la aldea que no debería ser contado, ¿sabes? Detrás de él, Temari frunció el ceño, con una ceja ligeramente arqueada por la irritación. Kakashi, había descubierto rápidamente mientras comían juntos antes, era posiblemente la persona más insoportable que jamás había conocido. Era como si disfrutara de una manera perversa irritando a los demás. Claro que, dada su posición como el segundo pervertido más famoso. Probablemente sí. No tienes mucho sentido del humor, ¿verdad?, preguntó el Jounin tras unos momentos de silencio. Supongo que no. Bien, nos dirigimos a donde vive tu futuro esposo. No pertenece a uno de los clanes importantes, así que vive por aquí, como probablemente deberías saber, también es huérfano. Sospecho que esa es parte de la razón por la que lo eligieron para el trabajo. ¿Huérfana, eh? No está tan mal. La verdad es que a Temari le daba igual quién fuera ahora que sabía que no iba a ser ese bicho raro del examen. Uf. Podía partir a un hombre en dos sin pestañear, pero incluso pensar en insectos la hacía temblar de asco y miedo. No era de extrañar si se conocían los motivos de su miedo a esas pequeñas criaturas de múltiples patas. No hay padres que se quejen del arreglo, ¿verdad? El consejo puede hacer lo que quiera con la pobre infeliz, ¿cierto? Su guía suspiró y se giró para conducirla por una calle más pequeña. Más o menos.
No tienen control sobre nosotros, los Jounin, aquí, pero cualquiera que no lo obtenga es presa fácil para ellos. Finalmente, los dos se detuvieron frente a un edificio de apartamentos en particular, este parecía algo más pequeño y deteriorado que sus vecinos. Después de echar un vistazo a su alrededor por un momento, Kakashi abrió con cautela uno de los varios buzones metálicos pequeños montados junto a lo que parecía ser una puerta absurdamente pesada. Hubo silencio mientras él hojeaba el pequeño fajo de cartas que extrajo. Lo hizo rápidamente, aunque Temari notó que las estaba separando en dos montones, uno de los cuales guardó rápidamente en una bolsa de su chaleco. Por un momento, a Temari le pareció extraño que las hubiera guardado en su chaleco. Normalmente habría esperado que una persona guardara esas cosas en un bolsillo del pantalón o algo así, no en el bolsillo de un chaleco antibalas. Por otro lado, era consciente de que algunos shinobi se volvían cada vez más paranoicos a medida que avanzaban en la vida. Y el famoso Sharingan Kakashi probablemente era considerado un objetivo de asesinato vital por una buena parte del mundo. No sería demasiado raro que a veces fuera excesivamente paranoico. Muy paranoica, murmuró, frunciendo el ceño al no obtener más que una cara de felicidad de Kakashi como respuesta. No importa. La Kunoichi suspiró y empujó la puerta, algo confundida por el hecho de que no parecía estar cerrada con llave. Claro que, si todos los apartamentos de dentro tenían puertas con cerradura, no sería necesario. Vamos. Vamos a terminar con esto. Se sorprendió al descubrir que, una vez dentro, el lugar se veía. Bueno. Se veía mucho mejor por fuera, eso seguro. El interior parecía haber sido objeto de una pequeña invasión, lo cual era bastante posible dado el reciente ataque a la aldea, pero esto parecía ser mucho más daño del que habría esperado ver. Fue solo cuando los dos llegaron al tercer piso que Temari notó que todos los apartamentos por los que habían pasado tenían las puertas abiertas o, en algunos casos, ninguna puerta. Un vistazo rápido al pasar confirmó que estaban todos vacíos y que, evidentemente, llevaban así mucho tiempo, dada la cantidad de polvo en el suelo. Aquí solo vive una persona, afirmó el ninja copiador, respondiendo a su pregunta incluso antes de que la formulara. Es dueño de todo el edificio, lo ha sido prácticamente desde que nació, ya que nadie más quería vivir en el mismo edificio que él. El Jounin de cabello plateado se giró para guiar a Temari por otro tramo de escaleras, mientras gruñía con fastidio. La gente es miope, murmuró, solo ve lo que quiere ver y nada más. Temari hizo una pausa y frunció el ceño confundida. Eso le sonaba familiar. Aún no lo entendía del todo, pero las palabras de Kakashi le habían provocado esa sensación de familiaridad. Ahora, si tan solo pudiera averiguar por qué, un fuerte golpe la sacó de sus pensamientos. El guía se detuvo ante la única puerta cerrada que había visto en el edificio y golpeó con fuerza. Le siguieron un segundo, un tercero y, finalmente, un cuarto golpe. Kakashi estaba a punto de golpear la puerta por quinta vez cuando se detuvo a mitad del golpe y, con una expresión de felicidad o al menos tan feliz como podía estar un hombre con un solo ojo para expresar emociones, bajó el brazo justo cuando la puerta se abrió. Oye. ¿Qué demonios quieres? Gritó una voz furiosa, una voz que Temari reconoció vagamente, a pesar de que su dueño estaba oculto por el cuerpo de Kakashi. Ah. Kakashi-sensei. ¿Qué quieres? Dijiste que hoy era tu día libre. Estaba bastante segura de que el dueño de esa voz había estado en el examen de Chunin. Aunque le costaba un poco ponerle cara. Quizás el chico del perro. Parecía el tipo de persona que viviría en un tugurio como este, esperaba que no. Nunca se había llevado bien con los animales. Tal vez ese niño gordo. No. No, él era parte de un clan conocido, ¿no? De ninguna manera estaría viviendo aquí, en realidad. Ahora que lo pensaba, solo había una persona que podía ser. Me gustaría presentarte a alguien ahora, dijo Kakashi, un poco más alto de lo necesario. Obviamente, había notado que Temari no le prestaba tanta atención como debería. Cuando el Jounin se hizo a un lado, sus ojos azul cielo se encontraron con los de color verde pizarra. Uzumaki Naruto. Te presento a tu futura esposa. Ah. El hombre le lanzó una rápida mirada a Temari y luego sonrió. Kamikaze no Temari. Capítulo 1 terminado. Notas del autor. Está hecho. Por fin. Por fin, por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. El primer capítulo de Betrotal Reurite está terminado. Y, si puedes leer esto, también está publicado. ¡Wow!
Primero, antes de que me lleguen quejas, no, Kamikaze no Temari no es un error. No es un error. Si leen con atención, mucho antes Temari menciona que en Suna no se llaman igual que los demás. Esta es solo una de las muchas diferencias culturales entre los países que exploraré en parte a lo largo de Betrotal, porque, seamos sinceros, Temari va a sufrir un choque cultural importante en algunos lugares. Y para que lo sepas, Kamikaze no Temari debería significar algo así como Temari de los vientos segadores, o algo parecido. En fin, también es un juego de palabras obvio con kamikaze o viento divino. Así que... ahora ya lo sabes. Quienes leyeron el original habrán notado algunas diferencias en los eventos. Obviamente, son intencionadas, ya que esta versión está mejor planificada. Estos cambios buscan que lo que sigue sea más entretenido. También habrán notado lo enorme que es este capítulo. Esperen otros igual. Jejeje. Aunque ojalá no haya que esperar más de 3 años XD, en fin, por ahora disfruten. Mientras mis dedos recuperan la sensibilidad. ¡Wow! La Kei, bailando toda la noche al son de la dulce música de Tayuya. Y los gritos de Shikamaru. Pero primero Betrotal o Make, quiero decir. Una pequeña serie paralela que parodia cosas de Betrotal. Algo así como la parodia de Yakitate Gohan que apareció varias veces en el manga Yakitate Japan. No tiene, repito, ningún efecto en absoluto en la historia principal de Betrotal. Es solo por diversión. XD compromiso. Capítulo 1, por fin. Nos libramos de ella. Y, en conclusión, debemos decir que... el anciano continuó hablando monótonamente, como lo había hecho durante las últimas horas. Con respecto al párrafo 17 de la ley 18, subsección B, se debe. Hizo una pausa, mirando al Jounin cíclope sentado frente a él. Un Jounin que había estado agitando los brazos durante las últimas horas. ¿Qué pasa, Kakashi? No necesitas ir al baño otra vez, ¿verdad? Ah, respondió el ninja copión. No es un poco peor que eso. Señaló a la kunoichi de la arena, desplomada en la silla junto a él. Está muerta de hambre, creo. ¿Otra vez? Danzou, este es el tercer gen en que matas esta semana, refunfuñó una anciana desde la mesa de los ancianos. Deberías aprender a controlarte cuando tus discursos se alargan demasiado. Entonces dijo otro, ¿qué hacemos ahora? Esto no les va a gustar nada en Suna, ¿verdad? No, Tachi, no lo son. Supongo que tendremos que enviarles un carro lleno de dinero como compensación, respondió la mujer, quien hizo una pausa y reflexionó. Y una chica, hay que mantener vivo este asunto del matrimonio. Ya que matamos a la suya, supongo que es justo que enviemos a una de las nuestras. ¿Pero quién es Ouka? ¿A quién podemos enviar? Danzo se aclaró la garganta, captando la atención de todos. ¿Qué tal? ¿La chica Yamanaka? Después de todo, hemos estado buscando la manera de deshacernos de ella desde el incidente. Los ancianos, al unísono, se estremecieron de horror. El incidente, como lo llamaban, había sido un suceso de terror tan puro e inalterado que todos sabían que jamás lo olvidarían mientras vivieran. Pensé, dijo el anciano conocido como Tachi, que jamás volveríamos a mencionar eso. El pobre Sakuraga todavía no oye bien desde aquel incidente. Ese charlatán se lo merecía, murmuró otro hombre, Douzo, recordando al anciano en cuestión y su costumbre de dar órdenes a los demás solo para oírse hablar. Aunque es una pena que Yumi siga teniendo pesadillas con mariscos por culpa de eso. Hubo silencio durante unos instantes. Bueno, afirmó la mujer, Ouka, si eso la saca del pueblo para siempre. Entonces estoy totalmente de acuerdo. En cuestión de horas se había emitido el voto, se habían hecho los preparativos y se había enviado la orden. Yamanaka no iba a ser enviada a Suna. Amordazada y encadenada, preferiblemente, aunque cualquier cosa que la mantuviera callada el tiempo suficiente para que el consejo de Suna aprobara su matrimonio con alguien de Suna también sería aceptable.